Hola, hola, buen día, Dios les bendiga, mis hermanos. Deseo que estén teniendo una hermosa semana, que hayan iniciado muy bien. Y si no, hay que tener fe que todo va a ir bien. No se nos olvide eso. Cuidemos el templo. Fue el tema de la otra semana. Estuvimos hablando sobre eso, cuidar el templo, los pecados que destruyen la integridad del cristiano, cómo usar bien el cuerpo por dentro y por fuera, las maneras que tenemos, que la misma palabra nos da para glorificar a Dios por medio de nuestro cuerpo. Y ahora vamos a estar hablando de la lección 24, que se llama el Dios que sana. Un Dios sanador, ¿verdad? No solo el alma, también el cuerpo. Y el estudio va a estar basado en Juan y Corintios, pero vamos a estar viendo, como siempre, otras citas que complementen este estudio. El propósito de hacer este estudio en esta semana es que nosotros reflexionemos sobre lo que es la enfermedad física y cómo quiere Dios que esa enfermedad sea afrontada por sus hijos. Que nosotros, como hijos de Dios, como personas redimidas, no vamos a enfrentar ni los problemas como hemos visto en clases anteriores, pero tampoco las enfermedades las vamos a enfrentar como el mundo las enfrenta, como el resto de la humanidad que no conoce a Dios es que las enfrenta. Nosotros debemos enfrentarlas de la manera que nos explica aquí la doctrina de nuestra iglesia a través de la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo como versículo clave, más bien aprendiéndolo esta semana, Juan 9:11, que dice: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Está hablando aquí del ciego Bartimeo. Ustedes quizá conocen muy bien ese pasaje. Y la introducción de esta clase dice: la enfermedad está presente desde la caída del hombre, o sea, a partir de que Adán y Eva cayeron en pecado, es que la enfermedad entró a la vida del ser humano. He aquí algunas interrogantes al respecto. ¿Es Dios el causante de las enfermedades? ¿Son las enfermedades resultado del pecado? ¿Un cristiano nunca debe enfermarse? ¿Dios siempre sana? Son algunas preguntas que los mismos cristianos se hacen, o también el resto de las personas que aún no conocen al Señor. Estas son preguntas que ayudan a dar comienzo al estudio de esta semana y que serán respondidas durante los temas que vayamos viendo. Y el primer tema se llama interpretaciones sobre las enfermedades. Aquí no estamos hablando de enfermedades del alma, estamos hablando de enfermedades físicas, de nuestro cuerpo físico, de nuestra carne, vaya. Vamos a ir a leer primero al Evangelio de Juan en el capítulo 9. Si quiere, vaya y búsquelo si está en casa, y si no, pues cuando tenga oportunidad lo busca. Y vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 9, y vamos a leer del 1 al 3, y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y con respecto a este ciego, era para que la gloria de Dios se manifestara. Sin embargo, no todas las enfermedades, como los discípulos pensaban, son a consecuencia del pecado, pero algunas situaciones que nosotros pasamos, incluyendo las enfermedades, algunas, no todas, algunas, son consecuencia muchas veces de nuestra negligencia, de nuestra falta de cuidado, de nuestro desorden alimenticio o del descanso, que no descansamos, nos desvelamos. Muchas son consecuencias de nuestros propios actos o de nuestras propias actitudes, pero hay algunas en las que está escrito en la palabra de Dios también, en algunas en las que Dios nos disciplina, no nos castiga, no nos manda la enfermedad a Él, sino que permite que pasemos por alguna situación de esa enfermedad, ya sea de algún problema, una situación, para disciplinarnos.
pero no quiere decir que cada que nos enfermemos corresponde a un castigo de Dios. No, para nada. Seguimos siendo seres humanos, susceptibles a enfermedades. No se nos olvide eso, que nuestros cuerpos no han sido transformados ni glorificados, solamente nuestra alma. El nuevo nacimiento es en nuestra alma, por eso es que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo de Dios. Vamos a continuar. ¿Por qué el templo de Dios? A través de su Santo Espíritu, porque ahí mora su Santo Espíritu. Ahora bien, leamos aquí la interpretación que dan los judíos y luego vamos a ir viendo así algunas interpretaciones. Jesús se enfrentó mientras estaba en Israel no solo a la enfermedad como tal, a la enfermedad física, sino a las diferentes interpretaciones que en aquel tiempo se tenía del origen de las enfermedades. La pregunta de sus discípulos referente a un hombre ciego de nacimiento tenía una larga trayectoria en la cultura de Israel y a la vez a sus interpretaciones. De hecho, la pregunta misma ya estaba evocando una de ellas, y es que para muchos coterráneos del Señor, la enfermedad de una persona venía exclusivamente como consecuencia del pecado, ya sea personal o heredado por sus padres. Así que los judíos llevaban siglos discutiendo de esta problemática y se la presentaron a Jesús. Querían conocer su opinión. Con relación a lo anterior, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el origen de las enfermedades? ¿Por qué nacen personas ciegas, sordas, mudas o con cualquier otra enfermedad? La respuesta es que todo vino a causa de la entrada del pecado en el mundo. Eso desencadenó un desajuste en el diseño original y perfecto de Dios y trajo toda la degradación del ser humano. Por tanto, la enfermedad vino como una de las consecuencias de la caída del hombre. Desde este punto de vista, el origen de la enfermedad está en el pecado de la raza humana. Pudiera ser bajo esta conceptualización llamada hereditaria, es decir, que se transmite de generación en generación por los pecados de nuestros antepasados. Desde esta interpretación o esta perspectiva era la pregunta de los discípulos, pero ese no era el punto de interpretación al cual Jesús quería llevarlos. Más bien Él estaba quitando la mirada de la discusión del origen del pecado y ofreciendo una realidad sobre la enfermedad de aquel hombre, que nació ciego no por herencia, sino para que la gloria de Dios se manifestase ahí, en ese lugar, es decir, para un propósito específico. Mas, sin embargo, no siempre es así. En ocasiones el Señor nos disciplina con enfermedades o con problemas para hacernos más fuertes o para hacernos reconocer que hemos caído de su gracia. Entonces la situación de aquel varón ciego no tuvo que ver con pecado alguno, según afirmó el maestro para ese caso, sino que tuvo que ver con lo que Dios había dispuesto para ese momento, es decir, que la gloria de Jesús brillara y se manifestara como realmente lo que era, el Hijo de Dios. Aunque indiscutiblemente la ciencia ha demostrado que existen enfermedades que son hereditarias y pasan de padres a hijos, debemos comprender que estas no son por causa de pecado que se heredan, más bien es consecuencia del pecado original del hombre. Los procesos genéticos hereditarios son una cosa y el pecado de la humanidad es otra. Es posible que el niño, hijo de un creyente, nazca con una determinada enfermedad o deformidad o discapacidad producto de los genes de herencia familiar, pero eso no significa que la herencia tiene que ver con el pecado, puesto que todos hemos nacido en pecado. Aunque seguimos afirmando que todo esto es consecuencia de la caída del ser humano, no necesariamente se hereda por pecado, sino por genética. Pero todos hemos nacido en pecado, por tanto todos estamos expuestos a enfermarnos, porque la enfermedad es una consecuencia del pecado original. Entonces ahí está, mis hermanos, espero que
que hayan comprendido lo que les acabo de leer de la lección del libro, la interpretación judía y la explicación del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, de que todos estamos propensos a enfermedades, puesto que todos hemos nacido en pecado, ¿verdad? Así que no juzguemos diciendo que una persona se enfermó por sus pecados, aunque quizás sea así, pero a nosotros no nos está el juzgar, eso es de Dios nada más. Ahora vayamos al siguiente punto, dice, interpretaciones prejuiciosas. Ahí es donde entramos ya nosotros cuando a veces erróneamente hacemos juicios, lo cual no nos está dado a nosotros hacer juicio. Es muy diferente cuando alguien nos lee o nos predica la palabra y nos hace sentir que nos están enjuiciando. Ese es nuestro propio pecado, nuestra propia culpa, lo que nos hace sentir incómodos. Pero ya no es culpa de la persona que te está predicando. El que está en el púlpito solo está haciendo uso de la palabra de Dios. Si a nosotros nos molesta, pues es nuestra propia concupiscencia lo que nos está haciendo sentir mal. Sin embargo, no debemos prejuzgar, ¿verdad? Sí, excepto que sea la palabra la que nos juzgue. La palabra sí, para eso Dios la dio. La palabra nos juzga, nos redime, nos redarguye. Acuérdense, en palabras de Pablo que le dijo a Timoteo, cuál es la función de la palabra de Dios. Y una de ellas es eso, redarguir, que es que al escucharla, nuestro propio pecado nos haga sentir mal para podernos arrepentir. Porque hay de nosotros si la palabra entra por un lado y sale por otro, no nos hace sentir nada, pues estamos perdidos, ¿verdad? Entonces, continuemos aquí y veamos las interpretaciones prejuiciosas. Del mismo modo que los judíos tenían sus interpretaciones sobre las enfermedades, la iglesia actual también presenta algunas corrientes de pensamiento que interpretan sobre las enfermedades. Vamos a analizar algunas. La primera dice, enfermedades diabólicas. Las enfermedades como tales no son diabólicas, sino parte del proceso de la vida. Sí es claro notar que muchas enfermedades son producidas por demonios porque les hemos abierto puertas por nuestra desobediencia, pero en sí la enfermedad no es diabólica, sino la razón de habernos enfermado es lo que tiene que ver con alguna puerta que abrimos al demonio y que posteriormente pues habremos de tener que ser liberados no solamente a través de medicamentos, sino a través de una revisión concienzuda de nuestra vida espiritual para ver cómo estamos, cómo estamos caminando de acuerdo a la palabra. La persona es totalmente sanada, muchas veces por un milagro, pero muchas otras veces comúnmente por acudir a un médico y recibir un tratamiento. Jesús en varias ocasiones, después que expulsó los demonios que estaban en el cuerpo de una persona, esta quedaba sana de la enfermedad que padecía. Actualmente eso también puede suceder por alguna oración o un acto de exorcismo. Pero pero esto ocurre solamente en no cristianos que tienen un encuentro con la presencia de Dios. Ningún cristiano puede tener una enfermedad producida por un demonio o diabólica, porque el Espíritu Santo que vive en un discípulo de Cristo ya le libertó de una vez y para siempre. Si un creyente descuida su vida espiritual, sí pudieras abrir puertas a huestes de maldad, pero quizá eso pudiera suceder en un creyente que recién ha recibido al Señor. Pero si usted tiene ya cierto tiempo que recibió al Espíritu Santo, usted ya no puede estar endemoniado, porque el Espíritu que mora en usted no se lo permite. Entonces, mis hermanos, ¿escucharon lo que les acabo de leer? Nadie que es salvo puede tener una enfermedad diabólica, ni puede estar poseído por algún demonio. Así que si usted escucha de que va a haber una oración de liberación, pues usted no tiene por qué ir ahí a ser liberado, porque usted ya fue liberado por nuestro Señor Jesucristo y sellado con su Santo Espíritu. Aquí lo acaba de decir el escritor, y las citas bíblicas donde usted puede ir y leer es en Mateo 9:33, Mateo 17:18 y Lucas 8:29 del 35, que es la que le voy
a leer Lucas 8, búsquelo en su Biblia, 8 del 29 al 35 les voy a estar leyendo y dice así: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí entonces un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en aquellos cerdos. Y Jesús les dio permiso. Los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero, y todos murieron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, dieron aviso a la ciudad, y por los campos corrieron gritando lo que había sucedido. Y salieron a ver todos lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido todos los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado aquel hombre de los demonios. Fíjese cómo dijo el demonio, ¿verdad? Legión soy, dijo, porque era un montón de demonios. Un hijo de Dios ya no puede estar poseído por ningún demonio. Así que, mis hermanos, un hijo de Dios puede ser disciplinado por el Señor, pero no endemoniado. No se les olvide eso. Eso es para aquellos que no conocen al Señor. Así que usted ya no consulte horóscopos, ya no ande visitando brujos, no vea esos programas fachos de gente que adivina el futuro, que da profecías y todo eso. No los mire, no se contamine. Porque si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo rechaza eso. No le va a permitir que usted vea eso. Así que usted no esté mirando eso. No esté leyendo esas cosas, creyendo mucho menos. Descontamínese, desintoxíquese. Acuérdese de la actitud de Daniel, un jovencito. Así que no hay razón, menos nosotros que somos adultos, que tenemos ya madurez. No podemos estar como niños fluctuantes, como las olas del mar que van y vienen. Nosotros debemos tener firmeza en el Señor. Esa es una fe salvadora, creer en el Señor y no en tonterías. Así que, mis hermanos, vayamos al otro punto que dice: los cristianos nunca se enferman. Aunque usted no lo crea, hay cristianos que creen eso. Por ejemplo, ahora que está la pandemia, hay cristianos que piensan que ellos no van a ser tocados por el virus. Y quizá Dios les proteja, excelente, pero otros que han sido tocados por el virus no quiere decir que no tenían comunión con el Señor. Muchísimos pastores han muerto, muchísimos, en todos los países. Así que, mis hermanos, tampoco podemos ser irresponsables y no ir al médico, no tomar tratamientos, porque con la creencia errónea de que un cristiano no se enferma. Claro que nos enfermamos. En ninguna parte de la Escritura se afirma que los cristianos no se pueden enfermar. Tampoco la experiencia lo ha demostrado a lo largo de la historia. Todos nos enfermamos porque seguimos siendo seres humanos, unos más y otros menos, pero siempre estamos propensos a enfermedades. Toca nuestra puerta la enfermedad también cuando nosotros somos irresponsables con lo que comemos y cómo vivimos, pero siempre la enfermedad tocará a nuestra puerta, mas no entrará si nosotros estamos fuertes, sanos, bien alimentados y con buen descanso. Lo que sí afirma la Biblia es que Dios tiene poder para sanarnos, y eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento y durante todo el Nuevo Testamento, y que Él está a nuestro lado en todo momento. Pero también la Biblia nos da un requisito para que el Señor esté a nuestro lado, y nos manda aquí a Mateo 28:20. Vamos a ir a Mateo 28:20, y ya saben ustedes qué dice Mateo 28:20, ¿verdad? Y si no lo saben, pues siendo cristianos sería el colmo, ¿verdad? Que no lo supiésemos. Recuerdan que
¿Que de qué habla Mateo en el capítulo 28? De la gran comisión, de la resurrección de nuestro Señor y la gran comisión que nos dejó antes de ascender. Y les voy a leer no nada más el 20, sino desde el 18. Dice, y Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tenía la autoridad del Señor. Por tanto, les dio un mandato que también es para nosotros. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hace un discípulo? Aquí está mi hermano. Si usted es discípulo, usted tiene la promesa de Dios. ¿Cómo se es discípulo? Estudiando. Si usted no estudia, no es discípulo. ¿Conoce un alumno que no estudie? Pues no es alumno. Si no está en la escuela, no es alumno. Si no está inscrito en una escuela y estudiando, no es alumno. Entonces, ¿usted ya está inscrito en el libro de Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, mi hermano, si usted está inscrito en el libro de Dios, usted debe discipularse. Si usted está inscrito y no se está discipulando, se está haciendo la pinta y probablemente no se va a graduar. Es decir, que cuando el Señor venga, le puede pasar lo que a las vírgenes, a las insensatas. Así que, mucho ojo, mi hermano. Aquí dice, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Bautizándose en el nombre del Padre. No, primero enseñándole, ¿verdad? Dice, a todas las naciones, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Una vez que usted lo hace discípulo, debe bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además debe enseñarle, dice el versículo 20, enseñándole. ¿Qué le va a enseñar? Que guarde todas las cosas que os he mandado. ¿Dónde nos manda el Señor? En su palabra. Así que por eso nuestra iglesia nos promueve la educación de la palabra, porque esa es la gran comisión, enseñarle a otros. ¿Qué le vamos a enseñar a otros? Que guarden la palabra de Dios, como Él lo ha mandado. Y aquí viene la promesa. Si nosotros somos discípulos, nos bautizamos y además aprendemos de su palabra, pero no solo eso, la guardamos, Él tiene una promesa para nosotros. Y esa está al final del libro de Mateo. Es la última parte. Y dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiere usted que el Señor esté con usted todos los días hasta el fin del mundo? Haga esto. Vaya usted hoy a su Biblia y revise estos 3 versículos del capítulo 28, 18, 19 y 20. Revíselos, medítelos y póngalos en práctica. Y el Señor va a cumplir, porque Él no es hombre para arrepentirse y lo que promete, lo cumple. Así que mi hermano, quiere la promesa, quiere la bendición, ponga de su parte, obedezca. Ahí está la palabra. ¿Le sigo leyendo para terminar? Tienes la enfermedad por falta de fe. Esa es otra cosa que también nos pueden decir. Estás enfermo por falta de fe. La fe nos hace recibir sanidad. Sí, es cierto, pero no es el único móvil para obtenerla. Pues está la voluntad de Dios también. Si la voluntad de Dios es que yo permanezca enfermo para disciplinarme, es necesario aceptarlo y ponerme en sus manos. Él es el que sana. Y aunque una persona posea toda la fe del mundo, si la voluntad de Dios es que muera o se mantenga enfermo por un tiempo más, es nuestro menester aceptarla porque Él es soberano. Así que un creyente puede estar enfermo y no necesariamente es por falta de fe. Dios es un Dios que sana, tengas o no tengas la fe, porque la actitud de Dios no depende de nosotros, sino de su soberanía. No obstante, aunque esta es necesaria, es decir, la fe, su ausencia no constituye un impedimento. Es decir, no tener fe no significa que Dios no nos va a sanar. Si es su voluntad, Él nos va a sanar, con fe o sin fe. La fe solamente es la certeza de que somos hijos de Dios, nada más, que creemos en Él, que confiamos en Él. Pero Dios no se mueve por medio
de nuestra fe. Él es soberano, Él es Dios todopoderoso. Él no depende de nosotros, nosotros dependemos de Él. Y termino aquí diciendo, no obstante, si no hay fe, la voluntad de Dios se mueve de la misma forma, porque para Dios no hay impedimentos. Su voluntad se va a cumplir con o sin nuestra fe. Así que ahí está, mis hermanos. Esta ha sido la clase de hoy, de este día. Y no se nos olvide que servimos a un Dios todopoderoso, que Él no depende de nosotros, sino nosotros dependemos de Él. Así que en ocasiones las enfermedades serán por nuestras propias concupiscencias, pero eso nosotros no lo sabemos. Es solamente Dios. Nosotros no podemos decir, tal hermano está enfermo por falta de fe, o tal hermano está enfermo por sus pecados. No. Sin embargo, no podemos negarlo porque la misma palabra de Dios lo dice, que Dios a sus hijos los disciplina. ¿Cómo los disciplina? Con enfermedades, con problemas, con situaciones, pero no siempre es así. En ocasiones son por nuestras propias consecuencias, nuestras propias concupiscencias, así que tengamos más cuidado de cómo vivimos y siempre, como dice la promesa ahí en Mateo, vaya y léalo, Él estará con nosotros y nosotros estamos con Él, ¿verdad? Ese es el requisito, así que tengan un bendecido día. Ojalá puedan meditar Mateo 28.